Bien, estudiantes, continuamos con nuestro video tutorial, la segunda parte. Vamos a hablarles sobre la función de óxidos, ¿sí? Entonces, el propósito de esta semana, que correspondería a la semana 9, es reconocer y clasificar las diferentes clases o tipos de óxidos, ¿sí? Entonces, ¿qué son óxidos? ¿Por qué el nombre de óxido? Los óxidos porque son compuestos formados por un elemento primordial que es el oxígeno, ¿sí? El oxígeno, ¿sí? Esto es un elemento primordial. Y también se consideran compuestos binarios. ¿Qué quiere decir? Que solamente está conformado por dos elementos. Y uno de esos es el oxígeno. También para tener en cuenta en la función de óxido es que el oxígeno, su número de oxidación siempre va a ser -2. ¿Sí? Y que el otro elemento que se una al oxígeno va a tener un número de oxidación positivo. Bien, entonces esta sería la fórmula general. X, que corresponde al otro elemento, y el 2, que se proviene del número de oxidación del oxígeno, la O, que es el oxígeno, y la N. Esta N sería el número de oxidación del elemento que se une al oxígeno, ¿verdad? Aquí tenemos dos ejemplos. El hierro que se une con el oxígeno. Entonces, ¿por qué dos ejemplos allí con el mismo elemento? Porque el hierro, como tiene dos números de oxidación, puede formar dos elementos diferentes con el oxígeno, ¿sí? Bien, también podemos decir que hay dos clases de óxidos. Hay óxidos básicos y óxidos ácidos. Los óxidos básicos son aquellos cuando el oxígeno se une a un metal. Y los óxidos ácidos es cuando el oxígeno se une a un no metal. Por ejemplo, el oxígeno uniéndose al calcio, que es un metal, y el oxígeno uniéndose al sodio, que también es un metal. Esos serían óxidos básicos. Pero acá el oxígeno que se une al azufre, el azufre es un no metal. Y el oxígeno que se une al cloro también es un no metal. Esos serían óxidos ácidos. Bien. Entonces, de acuerdo a esta explicación, que son un tema súper extremadamente sencillo, entonces vamos a hacer la siguiente actividad, ¿sí? Es, primero, vamos a escribir, ¿sí?, al frente de cada fórmula del compuesto, si corresponde un óxido básico o un óxido ácido. Por ejemplo, el oxígeno se está uniendo al carbono. Yo tengo que ver si el carbono si es un no metal, ¿verdad? Entonces sería un óxido ácido, ¿verdad? Pero si yo miro en la tabla periódica, que ya ustedes deben diferenciar cuáles son los metales y no metales, y veo que el carbono sería un metal, entonces sería un óxido básico, y así van a hacer con cada uno de estos elementos. En la actividad número 2, ustedes van a subrayar con color azul si es un óxido básico y con color rojo si es un óxido ácido. Es decir, van a hacer lo mismo del punto 1, pero aparte de eso ustedes van a indicar el número de oxidación de cada elemento, ¿sí? Tienen que buscar el número de oxidación y colocar el número de oxidación de cada elemento. Y recuerden que la carga de cada elemento siempre debe ser igual a 0. Esa es una de las reglas de los números de oxidación. Y la tercera actividad de este tema es que usted, de acuerdo a lo que pudo notar en el taller, la tutoría que está viendo ahora, y además de las consultas que usted puede hacer, porque usted no se puede quedar solamente con lo que le dé o le diga el docente, usted va a escribir 3 características que representen a los óxidos. Bien, y con respecto al último tema, ya sería a la semana 10, vamos a hablar sobre la nomenclatura de los óxidos. ¿Cuál es el propósito? Reconocer las diferentes formas cómo se pueden nombrar los óxidos, de acuerdo al tipo de nomenclatura que se esté utilizando, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué el tipo de nomenclatura? Porque hay 3 tipos de nomenclatura. Está la nomenclatura sistemática, la stock y la tradicional. En este taller solo vamos a trabajar sobre la nomenclatura sistemática, pero ya en las próximas clases, que esperemos que sea de forma presencial, vamos a trabajar también la nomenclatura de stock y la nomenclatura tradicional. Entonces, ¿qué podemos hablar sobre la nomenclatura sistemática? ¿Cómo vamos a nombrar óxidos de acuerdo a la nomenclatura sistemática? ¿Sí? Entonces, joven, mire, lo primordial en la nomenclatura sistemática, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? Los prefijos griegos. ¿Cuáles son los prefijos griegos? Mono, que significa uno;
di, 2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5, hepta, 6, hepta, 7, octa, 8, nona, 9 y deca, 10, ¿verdad? Para que sea mejor, vamos a ver los siguientes ejemplos. Por ejemplo, ustedes ven aquí, este es un óxido, ¿verdad? Porque el oxígeno se está uniendo a otro elemento que sería el cloro, ¿verdad? Sería un óxido ácido, porque el oxígeno se une a un no metal, ¿sí? Entonces, la nomenclatura sistemática utiliza los prefijos griegos. Como vemos, el oxígeno, su número aquí tiene un subíndice que sería 7. ¿Y cuál es el prefijo de 7? Hepta, ¿verdad? Y para nombrarle el oxígeno, como es un óxido heptaóxido, D, siempre va esta palabrita, D. Y di, ¿de dónde sale este di? Porque hay dos, ¿verdad? Y el prefijo de 2 es di. Y el nombre del otro elemento que es cloro. Heptaóxido de dicloro. Igual, acá mire, ven, ¿cuántos oxígenos hay? 3, ¿verdad? Entonces sería prefijo de 3 es trióxido de dicromo, porque hay 2 cromo, ¿verdad? Aquí, trióxido, porque hay 3 oxígenos de azufre, ¿verdad? Cuando hay un solo azufre se omite la palabra de. Solamente puedo decir, bueno, sí, la pueden colocar. Bien. Y así el otro ejemplo, mire. Óxido de disodio. ¿Por qué disodio? Hay 2 sodio, ¿verdad? Bien, entonces de acuerdo a eso ustedes van a darle nombre. Yo les puse varios ejemplos y ustedes le van a dar nombre de acuerdo a la nomenclatura sistemática utilizando los prefijos. Mire, aquí 5, AS2 o 5, ¿qué quiere decir? El prefijo de 5, ¿cuál sería? ¿Sí? ¿Cuánto sería ese? 5, penta, ¿verdad? Entonces, pentaóxido de, aquí ¿cuánto hay? 2, dióxido de, y así, sucesivamente. Esta es la actividad que van a realizar. Y acá van a hacer otro. Acá les doy yo el nombre y ustedes van a colocar en la fórmula, es decir, lo contrario al punto anterior, que yo les daba la fórmula y ustedes colocaban el nombre. Ahora acá ustedes van a colocar esto. Yo les doy el nombre y ustedes colocan la fórmula. Bien, espero que se haya sido de su agrado este video y pueda aclarar sus dudas. Que tengan un resto de día feliz.